Tolerancia al estrés. El estrés es aquel enemigo que siempre visita a un emprendedor y a cualquier profesional. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el saber detectar qué es lo que nos genera el estrés, cómo podemos abordarlo y, ante todo, cómo podemos aprender cuando vuelva a tocar nuestra puerta. Hablemos del estrés. Y aquí podríamos dirimir en varios puntos que pueden generarlo. Pero lo más importante es ese proceso de autoconocimiento en el que tenemos que detectar cuáles son los elementos que nos puedan generar estrés. En primer lugar, hay una autoexigencia que puede ser uno de los elementos principales que nos provoque este estrés. Cuando hablamos de autoexigencia es cuando buscamos una serie de objetivos y nos extralimitamos tanto con el tiempo en el que queremos tener una ejecución práctica, así como durante el proceso, teniendo que de alguna forma improvisar, y en muchas ocasiones esa improvisación es la que nos provoca ese famoso estrés. Pero vamos a ir por partes y vamos a ir conociendo esas fases que tenemos que de alguna forma diseccionar a lo largo de esta píldora. En primer lugar, cuando hablamos del estrés, son aquellas situaciones que nos provocan una inestabilidad emocional y que puede tener tanto consecuencias físicas como anímicas. El estrés en sí no es un enemigo al que podamos coger y expulsar de nuestra vida, sino que en muchas ocasiones la mejor solución es saber convivir con el estrés. Para ello debemos de detectar en primer lugar qué circunstancias nos generan estrés, en segundo lugar, y aunque parezca sorpresivo, las personas que nos generan estrés, y en tercer lugar, qué elementos, qué objetos nos puedan generar estrés. Vamos a poner de alguna forma un ejemplo de cada una de estas circunstancias para diseccionar todo este aspecto del estrés. En primer lugar, circunstancias que nos generan estrés. Podríamos hablar, por ejemplo, de una fecha de entrega. Podríamos hablar de la comunicación vía correo electrónico con clientes o de las llamadas con algún proveedor que realmente siempre nos genera una inestabilidad. Cuando hablamos de personas, estaríamos dirigiéndonos a aquellos sujetos que cada vez que interceden en nuestra vida nos alborotan todo. Y a veces es positivo, pero en muchas ocasiones puede ser una inestabilidad que nos provoque casi parar todo el día o que nuestro rendimiento decaiga de forma abrumadora. Y por último, objetos. No quiero ser crítico con un objeto como es el teléfono móvil, pero se puede decir que gran parte del estrés proviene del teléfono móvil o del ordenador cuando estamos recibiendo información y reclamos constantes que lo que nos provocan es perder la concentración y sobre todo el focus que tenemos fijado a la hora de poder abordar cualquier tipo de tema. Bien, determinado todo esto y estas modalidades de estrés, aun pudiendo encontrar otras circunstancias, vamos a de alguna forma a desgranar cómo deberíamos de diseccionar o analizar ese estrés. Es decir, vayamos al siguiente punto. Cuando tengamos detectado realmente qué es el estrés para nosotros y cuál de estos factores son los que nos influyen, deberíamos de intentar buscar una solución idónea para cada una de las circunstancias. Probablemente habrán escuchado que hay técnicas de respiración, hay técnicas de mentalización, hay técnicas de reflexión, hasta podemos utilizar cuestiones como el yoga para intentar aplicar alguna fórmula, algún protocolo para reducir el estrés. Pero no todo funciona para todo el mundo. Por lo tanto, el primer elemento que debemos de alguna forma aplicar es, tras fijar cuál de estos elementos es el que nos provoca el estrés, establecer una causa-efecto. Cada vez que se cause este estrés, vamos a utilizar esta técnica para intentar resolver esta situación. Probablemente este segundo paso, el de la técnica que nos ayuda a resolverlo, va a ser un proceso largo y que va a tener mucho relación con la curva del cambio, porque vamos a empezar con una situación de inestabilidad, luego con un desierto en el que pensemos que ninguna técnica es aplicable a ese estrés que tenemos, y luego empezaremos a notar como un crecimiento, como un cambio en nuestra personalidad y sobre todo en nuestra actitud cuando suceden ese primer paso, las situaciones de estrés. Y ese cambio nos puede generar otros cambios que repercutan en los otros elementos o detonadores que nos establecen el estrés. Si tuviésemos que hablar de algunas técnicas tipo básicas, podríamos determinar tres principales. En primer lugar, la meditación inicial. Cuando hablamos de la meditación inicial es empezar el día antes a lo mejor hasta de desayunado, de tomarnos una ducha, intentando de alguna forma reflexionar y sobre todo comunicarnos con nosotros mismos. Es decir, intentar buscar esas situaciones, esas imágenes, esos elementos que nos ayuden a estar tranquilos desde un inicio. No estar, digamos, en esos primeros minutos de nuestro día pensando constantemente en las 15 cosas que tengo que hacer a lo largo del día. Porque tranquilos, esas 15 cosas van a llegar.
La cuestión es, ¿por qué no empezamos con una actitud algo más sosegada o relajada? Ahí encontraríamos diferentes metodologías dentro de la meditación que nos puedan ayudar. Podríamos determinar desde lo que se llama la focalización en un factor determinado, podríamos intentar también establecer una comunicación directa con tu propio yo, es decir, buscar algunos aspectos que queramos mejorar como persona, excluyendo aquellos elementos que tengan que ver con el ámbito profesional, y ponernos como unos 3 objetivos aproximadamente de nuestra persona, es decir, de nuestra forma de ser, que mejoren a lo largo del día. Y aquello que no se haya cumplido, pues quedará como deberes pendientes para el día siguiente. Y luego también podemos encontrar otra fórmula dentro de la meditación que podría ir relacionada con estímulos externos, como puede ser elementos sonoros o hasta a lo mejor imágenes. Pasemos a otro punto o a otra fórmula, una segunda fórmula para intentar abordar el estrés. Hacer deporte. Una de las recomendaciones principales dentro del mundo de la psicología es hacer un deporte a primera hora, el que nos guste, el que realmente nos active, el que nos ayude a olvidarnos durante 45 minutos o una hora sobre un aspecto principal que luego nos abordará y nos invadirá el día. Hay personas que prefieren hacer ejercicios aeróbicos, otros anaeróbicos. Una de las recomendaciones principales es que sea un ejercicio en el que de verdad nos tengamos que concentrar en el mismo. Y aquí yo os doy una recomendación como la que puede ser hacer un deporte en grupo, hacer pues algún tipo de clase que tenga que ver con un ejercicio como puede ser el boxeo, como puede ser TRX o el CrossFit mismo, donde podemos encontrar ya no solo otras personas que vengan de otros sectores, sino también encontrar esas relaciones sociales que nos ayuden a desconectar de lo que viene por delante. Además, os quedaría también otro pequeño matiz dentro de esos deportes, y es que tenemos que buscar un deporte o una actividad física que puede ser hasta caminar, que sobre todo nos permita, de alguna forma, ¿por qué no?, determinar otros objetivos que tengan que ver con la semana y que sean, vamos a decir, ajenos a nuestros objetivos profesionales. Es decir, si nos encontramos en un martes, nos despertamos por la mañana y queremos de alguna forma pues intentar aplicar algún tipo de ejercicio que nos ayude a desconectar y a poder afrontar ese estrés que se nos irá acumulando a lo largo de todo el día, ¿por qué no?, pues busquemos darnos una vuelta escuchando pues música, paseando con nuestro perro o nosotros mismos o con nuestra pareja o con algún amigo e intentar protocolizar a lo mejor una serie de pasos. Yo recomendaría una cuestión más personal. Yo, por ejemplo, cada mañana voy a un sitio determinado, me tomo un café e intento de alguna forma desconectar, y hasta veces me pongo a curiosear las conversaciones de la gente alrededor simplemente para saber que existen otros problemas en la vida. Vayamos a la tercera fase, a una tercera, vamos a decir, funcionalidad en la que podríamos, de alguna forma, después de la meditación o del ejercicio, ¿por qué no resolver ese estrés a través de una metodología, a través de un protocolo? Y aquí hablaría de un método que es muy personal y que creo que podría aportaros algún tipo de ayuda, que es al despertarse por la mañana escribir. Tras 3 años estudiando grafología, uno de los elementos que se definía constantemente era el ámbito terapéutico que tiene la escritura. ¿Y por qué no empezamos el día escribiendo 3 objetivos que nos queremos planificar? 3 metas que queremos al final de la semana. Y sobre todo 3 personas con las que nos gustaría hablar ese mismo día, para no perder a lo mejor una relación de amistad o una relación familiar. Cada uno elegirá realmente si quiere 3, 2 o una persona, 3, 2 o un objetivo de la semana, 3, 2 o un objetivo del día. Pero tampoco que nos abrume el que tengamos que conseguirlos en ese mismo día, sino que si no se consigue no pasa absolutamente nada, nos lo replantearemos más adelante. Eso también nos ayudará a hacer pequeñitos cambios. Si, por ejemplo, tienes un problema de espalda o tienes un problema de cuello porque trabajas mucho delante del ordenador, pues podrías ponerte un objetivo personal del día de descansar 5 minutos cada hora aproximadamente y hacer unos ejercicios de cuello o de brazos o de piernas para que cuando acabe tu jornada laboral no te encuentres realmente cansado. Pues ese tipo de ejercicios se pueden ir, vamos a decir de alguna forma, cosiendo en cada día, simplemente para ir estableciendo ese método de seguridad que nos ayude a evitar el estrés. Vamos a ir a otro punto. Ya hemos trazado un poco estos conceptos, pero tenemos que ir a detectar y analizar si nosotros aplicamos una de estas soluciones, cómo nos genera un beneficio respecto al estrés. Podríamos encontrarnos circunstancias en las cuales, aplicando una metodología, nos funcione a corto plazo, pero a medio y largo plazo caigamos en la procrastinación, en no seguir ese rumbo que teníamos trazado, y entonces que todo el trabajo hecho se caiga. En ese aspecto tenemos que de alguna forma irnos chequeando, ya no solo diariamente, ya no solo semanalmente, sino también mensualmente. Tenemos que pensar que si queremos evitar el estrés, lo que no puede convertirse en algo estresante es el evitar el estrés. Sé que parece una redundancia, pero a veces cuando establecemos objetivos como, vamos a decir, muy estoicos, probablemente estemos pasándolo peor
que cuando no teníamos una solución aplicable a ese estrés. Por eso es importante, ¿por qué no?, ayudarse de gente experta en este proceso de afrontar el estrés y que nos ayude también a dar un punto, vamos a decir, más objetivo sobre si realmente estamos alcanzando unos objetivos positivos o unos resultados positivos respecto a nuestro crecimiento a lo largo de la aplicabilidad de técnicas que ejerzamos sobre ese estrés. Analizar también el estrés es darnos cuenta si dentro de nuestra personalidad las técnicas que nos han recomendado son realmente útiles y sobre todo nos vemos, vamos a decir, que mimetizados con esa técnica. Si es así, entonces estamos por el camino correcto. Y probablemente esta misma metodología pueda ser extrapolable a posibles detonantes del estrés. A veces, y este es un pequeño matiz que probablemente no todo el mundo pueda compartir, el estrés no viene generado por efectos externos, sino que viene por un nivel de autoexigencia muy alto. Y ahí sí que debemos de alguna forma de determinar cómo podemos hacer nuestro cambio. Normalmente, en el mundo de las soft skills, que ya veremos más adelante, se habla de los hábitos y de cómo pueden ir cambiando y sobre todo de las relaciones neuronales, es decir, aquellos cambios que tenemos que ir aplicando para que de alguna forma tengan un resultado. Y eso tiene que ir con una constancia y una persistencia que se prolongue en el tiempo. Si nosotros analizamos que la técnica que estamos utilizando para el estrés nos está generando también efectos negativos, entonces no estamos aplicando la solución correcta. Por último, y no menos importante, me gustaría hablar de ese cuarto punto que os cité al principio. ¿Qué pasa si al final fracasa, o vamos a decir, no llega a buen puerto esa solución del estrés que queríamos aplicar para solventarlo? Pues tenemos que buscar otras soluciones, no rendirnos y dejarlo en el cajón, porque entonces el estrés se hará dueño de nuestro día a día, se hará dueño de nuestras relaciones personales, de nuestra forma de comer, de nuestra forma de dormir y sobre todo de nuestra forma de vivir. Por eso aquí es donde hay que tener siempre vamos a decir, como una red flag, vamos a decir, como esa bandera roja que nos avise de no rendirnos cuando queremos abordar esto. Claramente, y como último matiz para este primer paso dentro de este módulo, me gustaría facilitar un pequeño consejo, y es rodearos de personas que realmente sean un apoyo para intentar solventar el estrés. Es muy complicado y no serán muchas, probablemente sea solo una, pero intentad buscar a esa persona que os ayude, que os anime cuando vengan esos bajones, ¿no?, ese desánimo porque no se está consiguiendo ese objetivo. El estrés es una enfermedad. El estrés es un elemento que posee casi todas tus emociones cuando realmente le damos las llaves de nuestra puerta, de nuestra casa. Y es importantísimo abordarlo desde un principio. Si encontráis una fórmula para poder solventar ese estrés, estaremos creciendo y sobre todo consiguiendo el objetivo que teníamos marcado y viviremos mejor. Y si no lo estamos consiguiendo, busquemos un especialista que nos ayude a romper ese muro que nos está tapando, que nos está provocando, vamos a decir, un perjuicio en el día a día, y busquemos un cambio.